Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Teniendo de su espíritu tengo seguridad, también el sello eterno porque tengo la señal. El recto se acerca, la muerte ronda ya, y solo Jesucristo reconoce la señal. Señalado estoy por su espíritu, caminando voy bajo su abrigo. Ahora sé mi destino, porque tengo la señal. Teniendo de su espíritu tengo seguridad, también el sello eterno porque tengo la señal. El recto se acerca, la muerte ronda ya, y solo Jesucristo reconoce la señal. Señalado estoy por su espíritu, caminando voy bajo su abrigo. Ahora sé mi destino, porque tengo la señal. Teniendo de su espíritu tengo seguridad, también el sello eterno porque tengo la señal. El recto se acerca, la muerte ronda ya, y solo Jesucristo reconoce la señal. Señalado estoy por su espíritu, caminando voy bajo su abrigo. Ahora sé mi destino, porque tengo la señal. Señalado estoy por su espíritu, caminando voy bajo su abrigo. Ahora sé mi destino, porque tengo la señal. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Viene Jesús, qué glorioso es saber que en nuestra tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. O si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. O si Él viene, yo sé que viene a
a levantar a su congregación. Viene Jesús, qué glorioso es saber que en nuestra tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. O si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. O si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. Y yo le espero con amor, en obediencia y oración. O si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. O si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas, porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían. Mis padres vienen del campo. Y ellos lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 6 años, mi papá tenía una maleta. Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos. Y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro y él me dijo: esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaban la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara porque él ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije: papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios quién estaba, y no me supo responder. Y yo me quedé con eso. Cuando estoy en plena adolescencia, antes de la adolescencia tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella. Nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella y comenzamos en quinto y sexto grado, y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar. Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa, y en su casa era un lugar cristiano.
Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar y yo amaba mucho a esa familia. Porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa y bueno. Ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir. Estamos en el mundo y yo le digo a ella que mi mamá no me daba permiso y mi hermana me dice, sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día. Ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada. Era el hermano Antonio Cordero, y me lo presentan y yo decía, no, ya yo lo conozco a él. Pues no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite, y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo y empecé a hablar con él y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos. Y mi suegra era muy dada y ella acogía a todo el que llegaba, ella lo acogía. Y ella un día yo veo la foto del profeta y lo veo con un halo sobre su cabeza y le pregunto que quién es ese hombre. Y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham. Y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios. Es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Y entonces, bueno, ahí empecé yo a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo. Comenzamos nuestra relación, tuvimos 3 hijos. Siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabras, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabras, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera, ella, un día me despierto y le voy a dar la voy a amamantar y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vivía al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste. O sea, mis palabras fueron esas, Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas, yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía, golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer, él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice, ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo, sí. Porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados
y tienen 3 días que no despiertan y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba mi suegra, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo, no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice, no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar. Y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor y ella esa luz nos las impartía todo a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que había algo que me decía, no se la dé. Yo me voy allá y ella me dice que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo, Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila porque yo tengo días que no duermo tranquila. Y yo no, ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas. Y yo dije, Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija de los 3 hijos fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo era responsabilidad del Señor Jesucristo. Y eso fue una fe que probé en el mundo. Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ya me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía. Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras y mi esposo, siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla y nos íbamos con los 3 niños. Y mi esposo un día me dijo, ayer nos fuimos para que mamá, y fueron unos hermanos a visitarme porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fueron fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999. Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor, pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos 3 hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a ponerle excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos, y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando. Y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma. Había una intersección y yo no pude dudar en decir sí, lo acepto al Señor. Desde ese día hasta hoy en día
estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escucha, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas. Y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que nos ensucia. Es una mentira y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Benecer o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Nuestro Fundamento en la Palabra. Gloria al Señor. Gracias una vez más, le damos al Señor porque está enfrente de estas cámaras para llevar la palabra eterna de Dios, esa palabra que liberta al hombre, esa palabra que lo hace a usted sentirse, ¿verdad?, hijo de Dios, cuando usted recibe la palabra revelada que Dios da para su tiempo. Y eso es lo grande del Señor, que tiene gente preparada, fundamentada, ¿verdad?, cimentada bajo su palabra para recibir lo que Dios tiene para su época. Y estamos hablando, ¿verdad?, de los tiempos. El Señor le dijo a aquellos religiosos que desconocen la señal del tiempo, sabe cuándo el cielo tiene revoles, cuándo va a llover, cuándo no, pero la señal de los tiempos no la conoce. Y hoy hay una señal, no está hablando de los tiempos, está hablando de diferentes tiempos, diferentes edades, donde Dios actúa, ¿verdad?, y tiene un programa en su palabra para cada tiempo. Entonces Él tenía un programa para sacar a su pueblo de Egipto. Su pueblo Israel tenía un programa para sacarlo y Él cumplió su programa, lo sacó con mano maravillosa de Dios, con mano portentosa, para que ellos supieran en aquel hombre que Dios había colocado como líder. Dios le había dado esa autoridad y esa potestad y ese poder a través de las obras maravillosas que Él hizo por mano de Él, porque Dios se muestra así con obras poderosas. Y nosotros vemos pues que a través de la Biblia Dios obró obras maravillosas, portentosas con ese pueblo allá, y Él lo está haciendo hoy. Y así como ayer, hoy tenemos que tener un fundamento para lo que nosotros creemos, y ese fundamento pues es algo sólido, que es la palabra de Dios. Ese fundamento no lo va a aprender usted o se lo van a enseñar en un seminario o se lo van a enseñar en cualquier escuela, no. Yo creo que tenemos que tener unos cimientos, tenemos que tener un fundamento escritural para regirnos por ese cimiento, para ejecutar las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, el cimiento que tenemos,
Cuando hablamos de cimiento, estamos hablando de bases, algo fundamental que Dios nos ha dejado para que nosotros no fallemos, sino que mantengamos ese fundamento, porque ese fundamento es la palabra de Dios. Entonces, cuando su vida está fundamentada o su fe está fundamentada sobre la base de la palabra de Dios, usted es un hombre victorioso, usted es un hombre que puede vencer las cosas contrarias que vienen en contra de ese fundamento, porque fue lo que Dios decretó. Y eso es muy bonito, ¿verdad? Cuando usted toma la Biblia y se fundamenta en ella. Bueno, queremos hablar un poquito, ¿verdad?, sobre ese fundamento que Dios nos concedió para que nosotros estuviéramos sólidamente bien cimentados. Y yo creo que Dios ha hecho algo maravilloso en nuestras vidas, sabiendo pues que siempre vienen cosas contrarias a lo que Dios ha dicho, pero si nos mantenemos con lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Y Él dijo, si permanecéis de mí, mi palabra en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Entonces queremos leer, ¿verdad?, en el libro de San Juan, el capítulo 15, verso 7. Y dice la palabra del Señor así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces aquí hay algo muy glorioso, ¿verdad? Porque habla de permanecer. No habla de que hoy sí, mañana no. Es si permanecemos en Él y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando estamos hablando de palabras, estamos hablando de un espíritu, el Espíritu Santo, porque Él dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, cuando está hablando de permanecer en Él, está hablando de que usted no va a pedir cualquier cosa. Usted va a pedir lo que la palabra le está diciendo que pida. Porque aquí está, dice, si permanecéis en mí. Cuando Él dice en mí, está hablando de sus palabras. Porque la palabra se hizo carne y la palabra habitó entre nosotros. Y esa palabra, ¿verdad?, es Dios mismo hecho carne. Entonces, cuando Él dice, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, cuando nosotros hablamos o cuando nosotros leemos, pedid todo lo que queréis, entonces usted está sujeto a lo que el Espíritu quiere que usted pida. ¿Por qué? Porque usted permanentemente está en la palabra y la palabra, está sujeto a la palabra y la palabra le va a decir, ¿verdad?, qué es lo que usted va a hacer con la palabra, qué es lo que va a pedir. Entonces, le damos gracias al Señor porque cuando usted está fundamentado en la palabra, usted permanece en la palabra y no se mueve, sino que se permanece en ella. Entonces vemos que Dios está permanentemente con usted. Ahora, no es que yo voy a estar hoy en la palabra y mañana voy a hacer lo que yo quiero. No, es algo permanente, es algo que siempre tiene que estar. Y gracias al Señor, ¿verdad? Porque cuando usted está leyendo esto, está leyendo de un Dios que cuando Él habla y lo que promete lo cumple, pero también nos exige a nosotros requisitos que llenar para que nosotros podamos saber qué es lo que vamos a decir por la palabra. Gracias al Señor, ¿verdad?, que
Cuando usted lee la Biblia por revelación, usted sabe qué es lo que va a pedir. Siempre, y la Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros pedimos, no pedimos bien, pedimos mal para nuestros deleites. Pero cuando usted pide, ¿verdad?, la oración que usted quiere, que Dios quiere que usted haga, exactamente eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué exige el Señor, verdad? ¿Qué está exigiendo hoy el Señor? Está exigiendo que nosotros tenemos que despreciarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negar nuestros pensamientos. Negar nuestras actitudes. Cuando estamos hablando de nuestra, estamos hablando de algo carnal, que viene por los 5 sentidos. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que usted y yo, por la naturaleza que vino por el pecado, eso no lo acepta Dios. Dios acepta es cuando usted tiene una renovación, cuando usted nació del Espíritu, cuando usted nació de nuevo, cuando usted tiene el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a pedir por usted, porque eso es lo que dice la Escritura, que Él intercede por nosotros. Entonces, vamos a leer, ¿verdad? Entonces, cuando dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, está hablando también de frutos, está hablando de una conducta intachable, hablando espiritualmente, de nosotros los que nos llamamos hijos de Dios. Entonces, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de este cimiento, estamos hablando, ¿verdad?, de algo sólido que no es natural, sino sobrenatural, porque recuerde que nosotros somos advenedizos en esta tierra, somos peregrinos, somos extranjeros, no somos de este reino, sino pertenecemos a un reino eterno en el cual Dios nos está dirigiendo, ¿verdad?, hacia allá, y un día de esto, pues, usted verá que muchos desaparecerán de esta tierra para ir a estar en el reino que Dios tiene preparado para nosotros. La Biblia dice, Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Está hablando, ¿verdad?, de un reino muy diferente al del cual estamos viviendo hoy. Es un reino donde Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces, algunas veces a la gente le falta fe porque se mezclan con los incrédulos, se mezclan con malas compañías o alguna otra cosa pudo haber sucedido. Esto es un acto de fe. Él es bueno para eso. Rogamos que Dios nos ayude y nos dé las palabras apropiadas para esta ocasión. Y queremos, ¿verdad?, meternos un poquito más en esto, porque resulta que cuando estamos hablando de un cimiento, estamos hablando de algo natural, estamos hablando de algo sobrenatural. Porque si vamos a lo natural, un hombre o una empresa que va a hacer un edificio, ellos llevan, ¿verdad?, sus cálculos, llevan la prueba con cilindros de concreto para ver si el edificio que van a hacer de 4, 5 pisos, 8 pisos, 10 pisos, 12 pisos, lo someten a una prueba a esos cilindros a ver si aguanta, ¿verdad?, la presión o la altura o la cantidad de pisos que lleva el cimiento que está fundamentado. O sea, las bases que tiene ese edificio. Por eso, usted ve que los edificios, pues, por más altura que tengan, ellos aguantan el peso, el cimiento aguanta el peso porque están hechos para aguantar según el piso o según la cantidad de peso que lleve arriba,
Ellos tienen sus cálculos como arquitectos, como ingenieros, y saben entonces que si no siguen las reglas de la ingeniería o de la arquitectura, entonces ese edificio se puede caer porque no hicieron las cosas bien. Eso es lo natural. Ahora, si usted y yo no estamos, ¿verdad?, cimentados, nuestra fe no está cimentada o no está fundamentada sobre la palabra de Dios, todo entonces será un fracaso. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que se necesita mucha oración y tiempo de consagración al Señor Jesús para venir a un culto como, ¿verdad?, como el que siempre venimos, y solo al final del camino, cuando la vida termine y nos paremos, ¿verdad?, delante de la gente que hemos conocido, ustedes se darán de cuenta de lo que eso significa y lo que se necesita para que obre el Espíritu Santo. Él lidia con uno concerniente a esto, no se puede explicar ahora. Uno tiene que actuar por fe. Así, ¿verdad?, lo recibimos y lo creemos. Solo debo creerlo y Él lo da. Yo lo recibo y dejo que siga así. Esa es su manera de hacerlo. Y, ¿verdad?, nosotros podemos oír mucha gente, si tan solo tuviera fe. Y fe no significa largos cultos de oración, ni ayunos. La fe es algo espontáneo. Usted no está consciente de su verdadera fe. Usted no sabe lo que la fe que tiene, porque es algo natural para usted. Es algo tan natural, ¿verdad?, que usted lo hace como si fuera inconscientemente. Podría imaginarse a Cristo preguntándose si tenía fe para detener los vientos y aquietar las olas o levantar a Lázaro. Él nunca cuestionó su fe. Ahora, antes de tener fe, ella debe tener un cimiento y tiene que haber algo detrás de ella. En otras palabras, tiene que saber cuál es el fundamento que usted tiene para tener fe. Y cuando un hombre escoge la compañera de su vida, normalmente averigua sobre su vida y la familia de donde proviene, su educación y otras cosas. Necesita tener algo que le dé una base y le pregunta a ella. Lo único que puedo hacer es aceptar su palabra y ella la de él, y no hay otra manera. Y me alegra que Dios lo haya establecido así. Un hombre escogiendo esposa es semejante a nosotros aceptando a Cristo como novio o Él a nosotros como novia. Y debemos cimentarla en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Cómo llegamos y para qué estamos aquí? Pues somos seres humanos, pero ¿qué nos hizo ser así? Y como tales, ¿qué nos hizo hacer diferente de los demás seres que hay en la tierra? Y es muy importante esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué nos hizo hacer diferente de los demás seres que hay en esta tierra? Usted dice, hermano, ¿cómo es eso? ¿Qué diferencia? Bueno, mire su vida, ¿verdad?, en que está sedimentada. Mire su vida, a ver si es la de cualquier ser normal aquí en la tierra que vive en pecado, que vive en incredulidad con la palabra, que vive fijándose en lo que observa con estos ojos normales. Y entonces usted verá la diferencia que hay entre los hijos de Dios, ¿verdad?, y los demás que no creen en la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo y nos dio una clave: por sus frutos los conoceréis. Es que nosotros somos como árboles
que damos frutos. Entonces, esos frutos lo identifican a usted de qué simientes son y cuál es la diferencia que hay entre uno y otro. Porque muchos dicen, yo creo en Dios, yo soy cristiano. Usted le pregunta a cualquiera, y sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla, porque lo conoce. Pero el hombre cree y no tiembla, porque no conoce a Dios. Porque a Dios se conoce por revelación, a Dios no se conoce porque yo me metí en un seminario y estudié 25 o 30 años. Hermano, porque usted dice eso, bueno, vamos a las Escrituras. Vamos a ver un hombre que tenía la Biblia en el intelecto y lo enseñó un maestro muy prominente en su época, que fue Gamaliel, a Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, cuando conoció a Dios por revelación, él dijo, lo que he aprendido del hombre, lo tengo por estiércol. ¿Por qué él dijo eso? Porque se necesitaron, será minutos o poco tiempo, que él le hizo a él decir estas palabras. Porque él no conocía a Jesús. Y cuando él se le reveló, a través de aquella luz tan fuerte, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y era un hombre religioso, conocía la Biblia, pero la tenía en el intelecto. Y él dijo, todo lo tengo por estiércol, lo que he aprendido, porque yo no sabía quién era él. Y seguramente que él no predicaba, pero en su intelecto podía hablar de Jesús muy bonito, pero resulta que lo estaba persiguiendo. Porque los que creían en él hacían las obras que Dios quería que hicieran, pero a Pablo no le gustaba, a Saulo de Tarso no le gustaba. Y él hablaba de Jesús también. Porque el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, al que tú dices que crees y vives para él, lo estás persiguiendo. ¿No le parece que hoy también es lo mismo? Hoy es lo mismo. ¿Cuántos cristianos dicen, llamados cristianos por supuesto, dicen que creen en Dios y que aman a su hermano, pero hablan mal de su hermano? Y el Señor dice, amaos los unos a los otros. Ahora, el Señor quiere que su iglesia sea una. El Señor quiere que su iglesia sea como Él. Que nos amemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor divino lo va a llevar a usted a hacer eso. Porque la Biblia dice, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Ahora, ¿de qué amor está hablando? Está hablando ahí amor agape y amor filio, o sea, amor natural, que el hombre puede llegar a ser con ese amor hasta un asesino. Pero con el amor divino, usted está amando como Dios amó la humanidad. ¿Cómo la amó? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea, aquí está el detalle, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando usted está diciendo que cree en él, tenemos que ver que sí, la gente nos vea que sí creemos en él por nuestras actitudes, por nuestro modo de pensar, por nuestras actitudes hacia nuestros semejantes. Por eso fue que el Señor, aquel hombre fariseo que llegó a tentarle, y el Señor habló con él, ¿verdad? Y el hombre le dijo, el Señor le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, un religioso de su categoría, como en aquella época, ¿por qué hace esa pregunta? ¿Quién es mi prójimo? ¿Sabía ese hombre quién era su prójimo? Por supuesto. Pero él creía que estaba hablando con cualquier hombre. Ese religioso creía que estaba hablando con cualquiera. Estaba hablando nada más y nada menos que con el Dios Todopoderoso velado en un cuerpo, vestido de carne. Y el Señor, pues, lo que le dijo fue una parábola. Y una vez un hombre lo asaltaron por allá en el camino. Primero pasaron dos religiosos, primero. Ahora recuerde, él está hablando con un religioso, está diciendo la palabra con un religioso. Primero pasó un sacerdote, lo vio, no le puso ni cuidado. Lo vio tirado en el suelo, todo herido, nada. Pasó otro religioso también, otra vez. El segundo lo vio, ni le puso mucho cuidado. Está hablando con un religioso, ¿no? Recuerde, él le está diciendo la parábola a un religioso. Pasó un tercero que fue un samaritano y ese sí lo ayudó. Ese sí le metió la mano, lo puso por allá y le dijo al hombre que lo cuidara y le dio dinero y le dijo que de regreso, si él le debía más, pues se lo pagaba. Él le pregunta al religioso, ¿cuál de los tres fue su prójimo? El hombre le dice, el samaritano. Entonces el Señor le dijo, haz tú lo mismo. Ahora, ¿por qué el Señor nombra a un samaritano? Y este es un religioso. Porque había diferencia entre los judíos y los samaritanos. Recuerden lo que le digo a aquella mujer en el pozo al Señor. ¿Por qué me pides agua si siendo un judío y los samaritanos no se tratan? Tenían su diferencia. Y el Señor le dijo, haz tú lo mismo. Porque había mucha diferencia entre el judío y el samaritano. Habían ciertas pugnas, ¿verdad?, con ellos, que ellos no se trataban. Ahora pide usted la sabiduría del Señor cuando le dijo, haz tú lo mismo con esos samaritanos que tú tienes diferencia. Trátalo como si fueran tu hermano. Hoy vemos que hay tantas religiones que también tienen diferencias, porque, como le dije yo una vez a cierta persona, ¿verdad?, que andaba en la calle, pues hablando del Señor, y le decía, hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas iglesias entonces o cuántas diferencias van a haber ya en el cielo con estos por aquí, con los bautistas, con los adventistas, con los pentecostales, con los unitarios, con los trinitarios?
¿Usted cree que allá va a haber eso? Yo no. El pueblo de Dios es uno solo. Porque estamos hablando de un fundamento. ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su cimiento? ¿Cuál es la base fundamental de lo que usted cree? ¿Una religión? ¿Una denominación? ¿Un pensamiento humano? ¿O la palabra de Dios? Porque si es la palabra de Dios, usted está bien fundamentado y usted va a amar a su hermano, así pertenezca a la religión que sea. Dios lo manda a usted y a mí, que como hijos de Él nos amemos los unos a los otros. Ahora, eso lo hace el hombre que está bien cimentado en la palabra de Dios, porque tiene un buen cimiento sólido. El Señor está con usted cuando usted está cimentado sobre la palabra de Dios. Estamos hablando de fe, ¿sabe? Estamos hablando de esa fe. ¿En qué está cimentada nuestra fe? Ahora, fe no significa largo culto, como dice aquí. Largo culto de oración ni ayuno. La fe es algo espontáneo. Y el fundamento que tiene que haber algo detrás de ella, detrás de la palabra, tiene que haber algo detrás, ¿verdad?, de esa fe que usted ve. De cuando el hombre está bien fundamentado en la palabra de Dios, entonces ese hombre es un hombre prosperado en su alma espiritualmente. Entonces el hombre era un Dios secundario sobre la tierra con el poder de controlar todos los elementos. Así fue Adán. A él le fueron dados estos grandes poderes, pero falló en el poder que le fue dado para sí mismo. Adán podía hablarle a los vientos y se detenían, a los árboles o animales y le obedecían. Le hablaba a las aguas o a lo que fuera y todo le obedecía. Así fue originalmente del hombre. Y Dios lo demostró. Porque cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen, dice, y el primogénito entre todos fue, ¿quién? El Señor Jesús. Y Dios demostró a través del Señor Jesucristo, a través de su Hijo, que el hombre sí podía hacer eso. Porque el Señor detuvo los vientos, detuvo las tempestades, hizo maravillas, diciendo el hombre tiene que volver a su posición original. Y eso es lo que Dios está haciendo. Porque Él prometió una restauración completa de lo que el hombre era en el principio. Y por eso es que la Biblia dice, ¿verdad?, que la naturaleza gime por la manifestación del amo que Dios puso en esta tierra para que gobernara. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, usted lee el libro de Génesis y ahí dice el Señor que Él se enseñoreara de lo que había hecho Él. Iba a ser un Señor que se multiplicara. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, por la palabra de Dios, que el cimiento que usted y yo debemos tener tiene que ser cimentado sobre su palabra, porque si no es un mal cimiento, un mal fundamento de lo que usted y yo, ¿verdad?, podamos hacer. Y no importa la condición en que esté un hombre o cuán pecador y apartado esté, aún así es un hijo caído, pero es un hijo y Dios es su creador, pagó el precio por él
puede que nunca se reconcilie o lo acepte, y eso no le hará ningún bien. Aún así, sigue siendo un hijo de Dios, porque ninguno de los que medite, dice la Escritura, se perdió. Entonces, pregunta, ¿para qué puso Dios al hombre aquí? Y se podría pasar mucho tiempo en eso, pero vamos a hablar un poquito sobre una vista superficial, rapidito, de lo que verdaderamente, por qué puso el hombre Dios aquí. Y cuando Dios hizo al hombre en el principio, lo hizo superior a todo lo que había en la tierra. Le dio autoridad sobre todo, para que él controlara la vida animal, la vida de las aves, los peces del mar, los vientos y la vida botánica. Él gobernaba todo. Por eso la Biblia dice que la naturaleza gime por la manifestación del amo que Dios puso en esta tierra, que fue el hombre antes de pecar. Ese hombre, primero Dios hizo el hombre a su imagen, una teofanía, y después al otro lo formó de la tierra y metió ese hombre espiritual en el hombre de la tierra, porque ese hombre no tenía mano, el primero que hizo para arar la tierra. Entonces ese hombre espiritual lo metió dentro del que él formó de la tierra para que pudiera agarrar una escardilla y pudiera trabajar la tierra y comer. Quiero decirle que en ese camino es que estamos caminando. Dios lo prometió y Dios lo está cumpliendo en estos momentos, por etapas, pero lo está logrando, porque esa autoridad tiene que volver al hombre, a ese hijo que una vez se cayó. Dios está restaurando nuevamente ese hombre con la autoridad que Él le había dado antes de pecar. Y nosotros vemos desde el principio, cuando Dios estableció ese hombre llamado Moisés, él fue el que abrió la era de los profetas. Y mire lo que hizo ese hombre. Habla Moisés y aparecerán moscas. Habla Moisés y aparecerán piojos. Habla Moisés y sucederá esto. Dios indicándonos que un día Él iba a restaurar otra vez al hombre para que hiciera lo mismo que había hecho al principio. Entonces vemos que la Escritura está llena de pasajes donde hombres profetas hablaron y llegaron a suceder las cosas. Por eso, mi hermano y mi hermana, cuando estamos hablando de una restauración, estamos hablando de algo que Dios prometió. Estamos hablando de algo sólido. Estamos hablando de un Dios que habló y dijo que iba a restaurar y lo está haciendo. ¿Cómo lo sabe usted, hermano? Bueno, eso es por revelación y usted puede ver a través del transcurso del tiempo, de los días que estamos viviendo, que Dios está llevando otra vez al hombre a su condición original, porque los días se acaban. Y eso va a ser demostrado antes de que la novia de Cristo se vaya de esta tierra. El mundo va a conocer a los hijos de Dios por la autoridad y el poder que Dios les está dando para que la palabra que ellos hablen
también llega a ser algo creativo. Yo lo creo con todo mi corazón porque lo prometió y yo veo que hay vestigios dentro de nuestro ambiente espiritual para llevarnos a esa condición. Pero como Dios es tan sencillo, muchos los están pasando por alto y no entienden el programa de Dios, ni sabes a qué altura está estos designios y esta promesa de Dios que se está ejecutando en medio de nosotros. Porque Dios funciona, ¿verdad?, con nosotros por etapas. Y yo creo que esta es la etapa más principal, o sea, la última etapa que el Señor está incitándonos a que nosotros tenemos que tener la autoridad como Él se la dio allá a los discípulos. Yo le doy autoridad para que echen fuera demonios, para que si toman veneno no le hace daño, para que ustedes le den un parao al mismo diablo, porque esa es la autoridad que Dios le está dando a su pueblo. ¿Que hay imitaciones? Sí, como no, sí la hay. Pero va a llegar un momento en que va a ser tan poderoso el poder del diablo que va a ser, que se va a necesitar lo que Dios ha revelado para frenar esas potestades infernales. Continuando, pues, el hombre era un Dios secundario. Y le fueron dados estos poderes, pero falló en el poder que le había sido dado para sí mismo. Y entonces, allí es donde está el programa que Dios tenía, la redención. Él permitió que este hombre cayera porque tenía pensamientos que tenía que ejecutar. Y bueno, ya ese otro estudio o ese otro detalle que podemos decir en otra ocasión, porque Dios permitió que su parejita pecaran en el huerto del Edén. Él lo sabía, sí o no. Si no lo sabía, no era Dios, pero él lo sabía y él tenía preparado el remedio para el pecado, porque la Biblia dice que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía el remedio para el pecado porque él sabía lo que iba a suceder. Eso era otro tema que después podemos hablar sobre él. Ahora, Cristo nos ha restaurado a lo que Adán fue en Dios. Redimir significa traer algo a su estado original nuevamente. Y Adán no tenía que andar enfermo ni morir. Antes él no tenía preocupaciones, pesares ni temores e iba a los brazos del Padre como un niño. Todo era de él y tenía lo que pedía. Todas las cosas le obedecían porque era el Hijo de Dios. El heredero de todo, pero cuando cayó, perdió todo. Pero lo que él perdió en la caída, Cristo lo vino a restaurar. Allí está lo que estamos hablando. Él prometió una restauración de su hijo caído y lo está logrando. Han pasado, ¿para qué nos redimió Cristo? Él nos dio vida eterna y nos trajo de nuevo al compañerismo y relación eterna con Dios, para que fuéramos hijos e hijas nuevamente y así restaurar lo que Adán perdió por la caída. Vino nuestro segundo Adán, Jesús, hizo lo que Adán no hizo. Qué maravilloso es pensar en un Dios que todo lo puede,
que todo lo crea para su gloria y Él cumple lo que ha prometido. El punto es este. Él ha restaurado al hombre a su lugar, pero por la caída, el hombre perdió la razón del por qué Dios lo puso aquí. En otras palabras, todas las conexiones de nuestro cerebro se bloquearon con los negocios, la vida del hogar y otras cosas. La fe se ha obstruido con eso al punto que Dios no puede obrar a través de esos canales con lo que hizo al hombre. Y cuando Dios hizo el cuerpo humano, cada partecita de él tenía una función que realizar. Los dientes, la lengua, los ojos, la nariz. Dios hizo todo para que operara perfectamente e hiciera vivir al hombre. Y si Dios diseñó hacia el hombre, ¿cuánto más habrá diseñado y puesto en orden el cuerpo de su Hijo, la iglesia? Entonces, Él nos diseñó para que nos juntáramos en lugares celestiales en Cristo Jesús y tuviéramos estas obras sobrenaturales de Dios por medio de dones del Espíritu, como profecía, sabiduría, conocimiento, dones de sanidad. Todos son conexiones por los que Dios deja pasar su poder y revelación a la gente. No tanto como individuos, sino como unidad. Juntos somos un gran cuerpo de creyentes. Como entramos a ese cuerpo místico del Señor Jesús, por un espíritu, somos todos bautizados en ese cuerpo. ¿Ve? Por eso Él dijo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, ¿dónde está Él? En un cuerpo llamado novia aquí en la tierra, y ahí estamos juntamente con Él. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Porque cuando Él murió, Él redimió a su novia, y está en su novia, y los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando habla de lugares, está hablando de que cada miembro de su cuerpo está en su lugar, funcionando como Él quiere que funcione. Por eso Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y todo espíritu que diga que Dios no ha venido en carne, no es de Dios. Y todo espíritu que diga que Él está en carne, es de Dios. ¿En cuál carne? En la suya y en la mía. Porque las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, cuando usted no cree en los dones espirituales, cuando usted no cree en los ministerios que Dios ha establecido para edificar y perfeccionar su iglesia, su fundamento no está sólido. Su fundamento se va a caer un día después. Porque es el programa. Son los pensamientos de Dios, la Biblia. Entonces, si su programa es que su iglesia llegará a la perfección a través de estos ministerios y de estos dones, y usted está agarrando otra vía por su conocimiento o su intelectualidad, de que ese no es el programa de Dios para perfeccionar y usted agarra otro camino, se va a conseguir con una catarata. Y se lo va a llevar porque el programa de Dios es muy diferente a lo que el hombre piensa. Hermano, ¿por qué usted dice eso? Bueno, porque usted no cree en los dones ni escribe, ni cree en los ministerios de Dios que estableció
para que su iglesia se perfeccionara a través de lo que él dice y no de lo que los demás dicen. Eso es tan sencillo. Sea Dios verdadero, más todo hombre mentiroso, así le ponga florecitas y dulcitos a las mentiras que pueda decir. Es lo que Dios dice que se va a hacer. Y está claro, ¿verdad que sí? Le damos gracias al Señor porque Él habla claro para que le entendamos. Él habla conforme a nuestro dialecto para que le entendamos. Entonces, el punto es que Él ha restaurado al hombre a su lugar. ¿Cuál es su lugar? Estar en la palabra de Dios. Por eso estamos leyendo: el que en mí cree, las obras que hago, las obras que yo hago, Él hará también y aún mayores porque yo voy al Padre. Gracias al Señor. Entonces, ahora, por la ley del pecado y de la muerte, Satanás puede hacer que todo lo que vino por el pecado y la muerte funcione para enviar un cáncer. El hombre lo reconoce y lo recibe, y Satanás envía aflicciones, y nosotros la reconocemos y la recibimos. Por eso es que el diablo hace lo que hace. Si con su poder Satanás puede hacer que sus leyes funcionen en el hombre, ¿cuánto más podrá Dios con su poder hacer que sus leyes funcionen en el hombre? Si Satanás hace que sus leyes sean reconocidas, ¿cuánto más podrá hacer Dios que sus hijos reconozcan sus leyes? De sanidad divina, revelación, poder, dones y manifestaciones del Espíritu entre su pueblo. La ley del pecado y de la muerte obra en la gente, pero la ley de la libertad de Cristo ha venido a nosotros para libertarnos de esas cosas. Estamos hablando en qué está fundamentado, cimentada su fe. Y yo creo con todo mi corazón que estamos cerca de la edad cuando la gente reconocerá estas cosas, porque hemos tenido mucha filosofía vana, enseñanzas que no deberían ser, al punto que han revolucionado la mente humana y la han apartado de la palabra de Dios. Como dije, la fe no viene por hacer ayunos, ni por orar o leer un libro. Todo eso está bien, pero la fe viene por algo que se ha asentado en el corazón humano y le dice a usted de qué manera tan cierta, así como vino a esa iglesia en esta noche o en esta mañana o en esta hora. Es maravilloso, ¿verdad? Como Dios quiere que usted y yo, mi hermano, reconozcamos quiénes somos, para qué estamos aquí en esta tierra. Hay un propósito divino de parte del Señor, porque su palabra no puede caer en tierra. Ahora, cuando nosotros salimos de nuestra casa, le dijimos a nuestra esposa, regresaría después del culto, y eso lo hace inconscientemente, ¿verdad? Sale del culto a las 9, a las 10, a la hora que sea. Usted sabe que usted va a llegar a su casa. Eso es fe natural. Usted entra en su carro y vuelve a casa. No lo haría menos que tuviera fe en que lo pudiera hacer. Usted no se movería de donde está sentado si no tuviera fe. Pero se puede levantar, pero lo ha hecho tanto y se ha acostumbrado a esas leyes que ya es algo natural, ¿verdad? Usted se levanta, se cepilla, si quiere hacerse un bañito, si no, no. Pero es algo tan natural que usted hace, que lo hace inconscientemente. Y fuimos creados con el fin de gobernar.
darle gloria a Dios y vivir para Él. Lo podemos buscar en la Escritura, como no. Él dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso buscamos la palabra de Dios en lo que estamos hablando. Tenemos que buscar un cimiento, un fundamento que esté en la palabra para que estemos bien fundamentados y bien cimentados en lo que Dios dice. Ahora, digamos históricamente podríamos estudiar la palabra en el principio del verbo, pero ¿qué es la palabra? Una palabra es un pensamiento manifestado o expresado. Primero Dios tuvo el pensamiento, luego lo expresó y se volvió palabra. Entonces la palabra se materializó. Así que todo lo que Dios ha dicho en su palabra, si es recibido por el canal correcto, cumplirá esa palabra sin importar lo que esté detrás de ella. Dios lo hará porque está obligado a hacerlo. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces usted tiene a Dios. Cree que la palabra como le cree a Dios, porque ella es Él y son inseparables. Si tiene la palabra de Dios en usted, tiene vida de Dios y tiene a Dios. Por eso estamos hablando, ¿qué cimiento tiene usted para creer lo que usted cree? Tenemos que estar bien cimentados. Y no hay otro fundamento como la palabra de Dios, un fundamento sólido. Ahora, ¿está usted fundamentado sobre la palabra de Dios? Usted está bien. Recuerde, Dios tiene un programa y lo está cumpliendo. Dios prometió restaurar al hombre caído y lo está haciendo con su Santo Espíritu. Es tan sencillo, tan humilde que Dios lo está haciendo, que muchos no se dan de cuenta, pero lo está haciendo. Porque Él lo prometió y es la hora cuando estamos viendo lo que Dios está haciendo en su iglesia. Así que, mi hermano y mi hermana, entonces averigüemos nuestra vida. Averigüemos lo que creemos. ¿Tiene fundamento escritural? ¿Tiene ese cimiento sólido que Dios quiere que usted, donde usted esté fundamentado? La palabra de Dios es su fundamento. Si usted tiene ese fundamento, usted está bien, porque es un fundamento eterno, porque digo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Le damos gracias al Señor. Bueno, mi hermano, Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga, así es. Preguntar al Señor, continuamos otro día, pero le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque su palabra es eterna, y si usted y yo creemos su palabra, entonces las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y recuerda que Dios tiene un programa, vamos a buscar ese programa, porque el suyo y el mío no sirven, el de él es el que va a funcionar. Dios me lo bendiga, el Señor me lo guarde y vamos a orar. Tiene una necesidad, vamos a creer que Dios se la puede suplir, si es físicamente, pues su alma que necesita esa revelación de Dios. Padre, gracias te damos una vez más, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor, en la sencillez con que tú lo haces. Pero también sabes, Señor, aquellos que han de recibir tu palabra en tu corazón y ser verdaderamente, Señor, hombres y mujeres que estén fundamentado su fe en tu palabra, porque ese es el fundamento que necesitamos, tu palabra. Gracias te damos por este día, cuando aquellos que abren sus corazones, Señor, para escuchar, aceptar tu palabra, tú los conoces, tú sabes quiénes son. Gracias te damos por ello. Ahora te pedimos, Señor, si hay algún enfermo entre los que nos oyen, tú eres Jehová, nuestro sanador. Ese es el fundamento que tenemos en tu palabra. Es nuestro sanador. Y se necesitan liberación en sus almas, también tú tienes el remedio para eso, cuando te creemos, Señor.
Gracias te damos por este día y aquellos que oyen, Señor, esta palabra, que no sean oidores olvidadizos, sino que capten tu palabra y acepten lo que tú dices. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde todo. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.